Hola hermanos, bendecido día. Es un gusto encontrarnos nuevamente para meditar nuestra catequesis de la tercera etapa. Los temas en vivo los están dando nuestras hermanas violetas todos los martes a las 7 de la noche y pueden pedir a sus coordinadores el link para conectarse con ellas en vivo, si es que así lo desean. Les recuerdo mi nombre, soy Josefina Velázquez y hoy meditaremos la catequesis número 6 que lleva por nombre Llamados por Jesús para estar con Él. Antes de iniciar, pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Bueno, la semana pasada nuestros hermanos Irma y Rodolfo nos compartieron la meditación del bautismo, la importancia del bautismo como fundamento de la identidad cristiana para poder llevar a cabo nuestra misión revestidos por el Espíritu Santo y para instaurar ya desde aquí el reino de Dios. Y bueno, el objetivo que queremos alcanzar en esta catequesis es reflexionar en el llamado que Jesús hizo a sus discípulos y hoy a cada uno de nosotros para estar con Él, conocerle y entusiasmarnos por su proyecto. Y bueno, vamos a partir de la vida. En su temario vienen unas preguntitas que van a reflexionar y que van a contestar. Pueden pausar el video y si es que están con otros hermanos, pues pueden compartirlos también. Las preguntas son: ¿de qué manera conocimos a Jesús? ¿Qué hicimos para acercarnos más a Él? ¿Qué momentos fueron los más decisivos para no separarnos ya de Él? ¿Cuál fue tu experiencia fundante? Probablemente hemos conocido a Jesús porque nuestros padres o nuestros abuelitos eran muy religiosos o porque alguien tal vez nos invitó a participar pues en alguna actividad de la iglesia o en algún retiro, o incluso pudimos haber escuchado los domingos las campanas que llamaba la iglesia invitándonos y nos daba curiosidad, o alguien nos invitó a participar en algún retiro, en algún encuentro. Y bueno, cuando pudimos acudir a alguna Eucaristía, alguna celebración, pues nos gustó y al escuchar a Jesús, al conocer a su persona, pues nos impactó tanto que a partir de ahí pues ya buscamos todas las formas por quererle conocer, por acercarnos más a Él, sentimos una inquietud y pues no lo pensamos y empezamos a buscarle, ¿verdad? Y tal vez participamos pues en alguna actividad parroquial, en algún retiro, en algún encuentro o tal vez en alguna misión. Y bueno, ¿recuerdas cuál fue tu experiencia fundante, como nos preguntaban? Es decir, tu primer encuentro con Jesús, que marcó tu vida y te hizo sentir tan amada y tan feliz, o tan amado y tan feliz, al grado de sentir que tu vida había quedado sellada por este encuentro y que lo que más deseabas era que otras personas también experimentaran este momento, esta alegría, este gozo de encontrarse con Jesús. Para poder llevar a cabo la misión, pues es importante, es clave esta experiencia fundante, pues de esta manera, al vivir esta experiencia, nos vuelve más creativos, más audaces, más dinámicos, más valientes para poder salir, ¿sí?, a anunciar, sobre todo en los momentos y situaciones difíciles, como los que estamos viviendo ahora, ¿verdad?, en esta pandemia que nos hace sentir de repente pues tristes, solos, con angustia, deseosos de que esto ya acabe o pensamos nunca va a acabar. Pero cuando nosotros experimentamos el amor de Cristo, pues recordamos que no estamos solos, que Él está con nosotros, que esto va a terminar, que es temporal y que tomados de la mano de Jesús podemos salir adelante. Y bueno, vamos a iluminarnos con la palabra. Van a buscar en su cita bíblica Marcos, el libro de Marcos, del Evangelio, Marcos 3, del capítulo 13 al versículo 19. En su temario marca del 13 al 14 porque es donde viene el texto de esta semana, de esta catequesis.
Pero vamos a leer un poquito más para poder comprender mejor. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, recordemos que un discípulo es una persona que se pone a disposición de un maestro para escuchar sus enseñanzas, y que en aquel tiempo de Jesús había muchos maestros que formaban sus escuelas, y los discípulos eran quienes elegían al maestro que más respondía a sus expectativas o a sus intereses. A diferencia de ellos, Jesús es quien elige a sus discípulos, no lo eligen a él. Llamó a los que él quiso, ¿verdad? Es lo que hemos escuchado en este evangelio. Bueno, después del bautismo, donde Jesús es presentado ante todo el pueblo por su Padre y recibe además la fuerza del Espíritu, inicia su misión llamando a algunos seguidores con los que constituye una comunidad. Cuando Juan Bautista señala a Jesús como este es el Cordero de Dios, 2 de sus discípulos siguen a Jesús, quizá con interés de conocerlo o de saber por qué su maestro lo presenta de esta manera. Y bueno, tal vez por curiosidad, pues comienzan a seguirlo para saber dónde está, cómo es, conocerlo. Jesús se da cuenta, se vuelve a ellos y les pregunta: ¿qué buscan? Esta pregunta probablemente refleja el interés de Jesús por sus preocupaciones, sus búsquedas, sus inquietudes, sus deseos y sus esperanzas. Y esto nos hace recordar que muchas veces también a nosotros nos hace esta pregunta cuando estamos tristes, cuando estamos mal, cuando nos acercamos al sagrario, cuando en nuestra oración hablamos con Él. Él también nos dice: ¿qué buscas? Él sabe lo que tememos, eso no lo dudemos. Bueno, al recibir ellos la intención de Jesús, le dicen: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Todo esto que vamos a escuchar lo pueden ustedes confrontar en las citas que vienen marcadas aquí en su temario. Con la mirada y palabras de Jesús, ellos se sintieron acogidos, respetados, valorados, incluidos, y no dudaron en ir a vivir con Él. Y es aquí donde empieza la gran aventura del seguimiento. Lo que los relatos de vocación nos dicen acerca de la condición social de los discípulos de Jesús es algo muy distinto y muy significativo. ¿Por qué llamó Jesús a los hijos de Zebedeo y no a sus jornaleros? Santiago y Juan, lo mismo que Leví y en cierto modo Pedro y Andrés, pertenecían a un nivel social relativamente alto. Debían conocer el sistema de impuestos, las artes de la pesca y cómo vender las capturas a las factorías de salazón, y todo lo referente al transporte de mercancías. Leví era un recaudador de impuestos. Este oficio requería también, notables habilidades. Pedro y Andrés podían permitirse pasar una temporada en Judea escuchando a algún otro profeta. Estos datos no pueden ser casuales. Jesús tenía un programa y para llevarlo a cabo necesitaba personas capaces que tuvieran cierta movilidad. La aventura de los apóstoles comienza así entonces,
con un encuentro de personas que se abren recíprocamente. Jesús se abre a ellos y los discípulos también se abren a Jesús y se permiten conocerlo para no anunciar solamente una idea, sino ser testigos de una persona, la persona de Jesús. Antes de ser enviados a evangelizar, pues deberán estar con Jesús precisamente, entablando con Él una relación personal. No palabras, no ideas, una persona es a la que se va a anunciar. Jesús exige a sus discípulos participar de su estilo de vida, estar con Él de manera cotidiana, acompañándolo en su predicación de pueblo en pueblo, participando de sus alegrías y de sus tristezas, orando permanentemente con Él, viendo e interpretando los signos del reino, escuchando sus parábolas y recibiendo explicación en privado de ellas. Todo esto constituye el aprendizaje y el configurarse con Cristo Jesús. Exige además Jesús a sus discípulos que se desprendan de su egoísmo. Por eso les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y esto nos recuerda, por ejemplo, aquel pasaje, aquel momento cuando la multiplicación de los panes, cuando Él, después de hablar en esa asamblea, después de darles a conocer la palabra del Padre, los discípulos le dicen, bueno, pues ya es tarde, despídelos, mira, son muchos, ya está atardeciendo, anocheciendo, y que se vayan a comer. ¿Y qué hizo Jesús? Sintió compasión y les dijo, no, denles ustedes de comer. Y es cuando ahí se realiza este milagro. También Jesús les dice, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y esto nos recuerda también aquel momento en la última cena, cuando Él les lava los pies a sus apóstoles, se abaja como un signo de amor y de humildad. También Jesús les enseña que sean libres ante las tradiciones, ritualismos y leyes, cuando éstas están antes de la persona o por encima de ellas. Y también les pide que sean fieles a la causa del reino. Y esto nos recuerda también este momento, aquel momento de la adúltera, cuando todos querían apedrearla porque así lo marcaba la ley. Y no se trata solamente de cumplir las leyes por cumplirlas. Se trata de ser humanos, de ser compasivos y poner a la persona antes que una ley. Jesús les enseña a cultivar gestos, sentimientos y actitudes humanizantes. También, por ejemplo, cuando cura a la suegra de Pedro cuando está en su casa, se compadece de ella. También frente a las personas que están desorientadas y expresa que siente pena y compasión de la gente porque parecen ovejas sin pastor. Expresa cariño frente al joven rico. Se alegra cuando los discípulos llegan de las primeras experiencias misioneras. Se indigna también frente a los mercaderes del templo, expresa ahí su sentir. Y por si esto fuera poco, una vez que Jesús resucita, por si algo quedó inconcluso, les enseña a los discípulos a acercarse a los que han perdido el horizonte y les enseña a interpretar las escrituras a la luz de su persona para que la palabra pueda llegar al corazón. Ahí les recuerda también que la fracción del pan partido en comunidad es el signo y el gozo de su presencia. ¿Y a quién nos recuerda? A los discípulos de Maús, ¿verdad? Cuando ellos van tristes y decepcionados y Él se les presenta y no lo reconocen hasta este momento. Primero les prepara el corazón con este desmenuzar la palabra de Dios y después la fracción del pan, pues ellos lo reconocen y se van inmediatamente, se regresan para anunciar que Jesús está vivo. Toda esta enseñanza es una pedagogía de Jesús, una pedagogía de humanización.
La evangelización no será entonces más que el anuncio de lo que se ha experimentado y una invitación a entrar en el misterio de la comunión con Cristo. El imperativo sígueme constituye el núcleo de su llamada, primero para establecer una relación con Él, una relación que implica no solo el aprendizaje de su doctrina, sino la imitación de su estilo de vida y la identificación con su destino. Esta identificación con Jesús es además la condición, fíjense, la condición para que los discípulos puedan ser enviados a anunciar y hacer presente el reino de Dios. Una vez que los discípulos conocieron personalmente a Jesús y su proyecto, quedaron completamente cautivados y sintieron la urgencia de continuar la misma misión de Jesús, y con la fuerza del Espíritu Santo se lanzaron a anunciar lo que habían visto y oído, lo que su corazón había experimentado y por lo cual creían que valía la pena entregar la vida. Como ellos, también nosotros necesitamos vivir este encuentro personal con Cristo, conscientes de que el conocimiento de su persona lleva tiempo, poco a poco, y nos exige dedicación, paciencia y preparación esmerada para hacer nuestro su modo de relacionarse con el Padre, sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes y su pasión por la misión que el Padre le ha confiado. Y para que nosotros lo llevemos a cabo, pues nos haría mucho bien visitar con frecuencia nuestra experiencia fundante, el día en que nos sentimos mirados, amados, acogidos por Jesús, y que surgió en nuestro corazón el deseo de seguirlo y participar de su misión, haciéndole presente en nuestra sociedad y en nuestro mundo contemporáneo. Y esto lo podemos confrontar en el documento de Aparecida, en el número 28 al 29, y en el Catecismo de la Iglesia, en el número 869. Recuerden que si no tienen los documentos, los pueden adquirir también con nuestras hermanas. Y bueno, terminando ya con nuestra meditación, respondamos con la vida, con estas preguntas que ustedes van a tener para meditar, reflexionar durante toda la semana. ¿Nos sabemos realmente llamados por Jesús? ¿Hemos tomado este tiempo de meditación como un espacio para estar con Él? ¿Qué ha significado para nosotros estar con Él? ¿Con qué disponibilidad aprendo de Jesús, de su forma de ser, de pensar y de actuar? Vamos a celebrar nuestra fe poniendo la imagen de Jesús, ¿sí?, en su meditación, el texto bíblico que no debe de faltar, y los nombres de algunos apóstoles, como los que yo puse aquí, pero no solo de los apóstoles, sino también sus nombres, porque nosotros también somos testigos de este amor, de este anuncio. Van a leer el texto bíblico que tenemos, Marcos 3, del 13 al 14, y se van a preguntar, ¿qué me dice este texto? Y lo van a compartir brevemente. Y yo les comparto. A mí me dice que Jesús me ama y que confía en mí para darlo a conocer. Bueno, concluimos con la oración que está al final de nuestro temario, que es la que vamos a hacer en este momento. Jesús, aquí estoy para seguirte donde tú vayas. Quiero ser tu discípulo fiel y aprender todo lo que quieras enseñarme. Te ofrezco todo lo bueno que hay en mí para servir a los demás. Estoy disponible, Señor, para seguir tus pasos. Estoy feliz porque a tu lado aprendo a vivir haciendo el bien. Tengo muchas ganas de crecer en la fe, en la esperanza y en el amor a los demás. Ayúdame a vivir como un buen discípulo. Amén. No olviden darle like, suscribirse y compartir este video. Y si gustan pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.